aparecen por primera vez como el de Moshe. Moshe Shemot. Por ahí sobra una tab, pero se parece, ¿no? Entre la tab y la hey hay una pequeña diferencia. Prácticamente el libro de Shemot se trata de Moshe, si lo pensamos de alguna forma. Y si lo pensamos de otra manera, entre la hey y la tab, ¿cierto? Hay una pequeña diferencia. Lo que cubre, ¿no? Algo le faltó también a Moshe para lograr hacer, digamos, todo, lograr el objetivo del Shemot, el completo éxodo, que era la salida de Egipto y llegar hasta la tierra prometida, hasta Eretz, Israel. Moshe es el hombre de los Shemot, ¿cierto? Del libro del Shemot. Y Moshe aparece por primera vez en esta porción. El personaje que se convertirá en el principal, yo creo que en el más relevante de todas formas, ¿cierto? Ya que le atribuimos a él todo el escrito de la Torá. No solamente tenemos los patriarcas, sino que a Moshe le atribuimos toda la escritura incluso. Hasta lo que dijo Abraham se lo atribuimos a Moshe. Lo que dijo todos nuestros padres, las palabras del Eterno. Por lo tanto, como bien se sabe, ¿cierto? La palabra de Moshe es una palabra profética. Esa es la Torá. Como dice Pedro, Kefa, Shimon Kefa, tenemos la palabra profética más segura para trazar. Y esa es la palabra de Moshe, ¿cierto? A lo largo de las escrituras. Él aparece por primera vez en esta porción y también aparece por primera vez ante el faraón, ante Paró. Ya había aparecido ante faraón Yosef de una manera, ¿cierto?, milagrosa. Apareció ante él y tuvo el favor del faraón. Pero por aquí vemos, por otro lado, Moshe que no tuvo, digamos, inmediatamente el favor de faraón. Si bien vivió ahí, ¿cierto?, en la casa de faraón, tuvo un encuentro con él y buscó matarlo. Por una parte, ¿cierto?, Moshe tiene la palabra profética más segura, conforme a lo que dice la escritura, pero por otra parte también terminó siendo rechazado, ¿cierto? Y en una oportunidad por hacer un asesinato, matar a un egipcio. Por lo cual no podemos justificar, ¿cierto?, un acto como este. Pero sí podemos ver que una persona puede tener una buena intención y hacer totalmente algo equivocado, ¿cierto? Totalmente erróneo. Ese es Moshe. Pero Moshe luego entendería que no solo bastan las buenas intenciones, sino que hay que saber lo que hay que hacer. Ese es el Moshe que conocemos en la Torá. El Moshe de la Torá, de la instrucción. El que escuchó, el que supo que se equivocó, se apartó y decidió escuchar la voz del Eterno que le hablaba, ¿cierto?, en la zarza, y que le seguiría hablando. Ahora cuando se acercó, ¿cierto?, dice estaba para allá Moshe al faraón. Más adelante, ¿cierto?, faraón le dice: ¿quién es el Eterno? ¿Quién es Dios? Para que yo la escuche. De hecho, el libro de Ezequiel, Yehezkel, como aquí tenemos a nuestro próximo Bar Mitzvah, Yehezkel. Él decía en el capítulo 29:3: mío es el Nilo, y yo lo he creado, yo me he creado a mí mismo, decía Faraón. Entonces nos preguntamos nosotros por qué era tan arrogante el Faraón en ese contexto. ¿Quién es el Eterno?, dijo Faraón. Mío es el Nilo y yo me he creado a mí mismo. Eso pensaba Faraón. ¿Cómo puede una persona ser tan arrogante e incluso pensar que se hizo a sí misma, cuando esto obviamente no es así? Entonces, la breve reflexión apunta desde el punto de vista de los egipcios, ¿qué representó la aparición de los hebreos? La aparición de Moshe, la aparición de Israel, y Jacob y sus hijos. ¿Qué representó para ellos? Sabemos que para cada parte hubo una sección de la historia que marcó un antes y un después. Así también fue un antes y un después para el faraón y para digamos, todo su pueblo. Así que el faraón tenía esa opinión. ¿Quién es Dios? ¿Por qué me vienes a hablar de él?
Yo hice el Nilo, mío es el Nilo, yo me creé a mí mismo. Entonces, ¿de dónde viene esto? Obviamente este es un acto de arrogancia que tenía el faraón. Y esto proviene, ¿cierto? El negar a Dios, se dice que es solamente posible cuando alguien niega el yugo de Dios. Es solamente posible negarlo a Él cuando uno niega el yugo. Es decir, la influencia que uno debe reconocer que tiene el Creador sobre la vida de las personas o sobre el mundo en general. Es decir, si no reconocemos que hay un Dios que legisla, que tiene un yugo, ¿cierto? En el fondo, Él tiene un dominio sobre las cosas. Cuando alguien niega esto, puede llegar, ¿cierto?, a negar a Dios. La persona que es así de arrogante, ¿cierto? No solamente porque no cree en Dios, sino porque realmente le ha negado directamente. No quiere reconocer que Él gobierna sobre el mundo. Y de hecho, elige creer esto. Lo cual, ¿cierto?, lo convierte en una persona malvada, de acuerdo a la Escritura. Deliberadamente, ¿cierto?, niega a Dios. Y vemos en esta porción y a lo largo de varios capítulos que Faraón negará a Dios una y otra vez. Verá cómo Dios domina, ¿cierto?, sobre la naturaleza, sobre el material, sobre su palabra. Y una tras otra vez negará a Dios. Una y otra vez. Ahora, nosotros, y la Escritura se pregunta, ¿cómo puede alguien que piensa, cómo puede alguien en su razonamiento decir y concluir que no hay un Dios? No es algo sencillo, ¿no? De hecho, en la antigüedad quizás todos los humanos reconocieron que había un Dios o al menos alguna fuerza superior a ellos. De hecho, con eso bastaba en el mundo antiguo, reconocer que había una fuerza mayor. Ahora, si bien no podemos nosotros demostrar que existe un Dios de manera científica, tampoco podemos negar que existe un Dios de manera científica. Pero la Escritura no se nos trae ese tipo de argumento, sino que se nos trae el argumento de el poder. Dice el malvado en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Esto significa que la persona malvada dice, no hay Dios. Él ha elegido ese estilo de vida. Y esa es la gran diferencia, ¿cierto?, entre los hijos de Israel, el pueblo judío, ¿cierto?, hasta el día de hoy, en ese tiempo, los hijos de Israel, elegir creer que hay un soberano sobre todas las cosas. El malvado dice en su corazón. Muchas veces lo interpretan los sabios en el sentido de que los malvados son controlados por sus corazones. Hoy día es muy divulgado, ¿cierto?, decir que hay que seguir el corazón. Pero dice la Escritura, el malvado dice en su corazón, es decir, su corazón lo guía, su corazón lo controla. Controla sus movimientos y sus pensamientos. Un engaño, un engaño interno ocurre en cada persona. A eso le llamamos, ¿cierto?, la mala inclinación. De hecho, por ejemplo, se dice que de los padres, ¿cierto? El abuelo, el tío abuelo de Joseph, que fue Esaú. ¿Estoy bien, cierto? ¿Tío abuelo? El padre, no, el tío. El tío. Dicen los sabios que Esaú era la persona que mejor supo honrar a los padres. Dicen los sabios. Él fue la persona que más supo honrar a su padre, Esaú. Pero sin embargo, después de que Isaac bendijo, ¿cierto?, a su hermano, en vez de a él, este último dijo que los días de luto por mi padre se acercarán y entonces mataré a mi hermano Jacob. Él, quien había honrado, ¿cierto?, la Torá de manera permanente y consistente, honrando a su padre, le llevaba lo mejor del campo, la mejor de las cosas que él podía hallar. Fue capaz de decir también, una vez que mi padre muera, entonces mataré a mi hermano. Aprovecharé los días de luto de él. Entonces, y dice en la Torá, y Esaf dijo en su corazón. Entonces se dice
que en realidad el gran problema de una de las cosas que tuvo que aprender el pueblo de Israel allí en Egipto, precisamente no seguir su corazón, su propio corazón. ¿En qué sentido? Fueron expuestos, ¿cierto?, a la esclavitud, pobreza, duro trabajo, dura servidumbre, y lo primero que diría el corazón en esos casos es desfallecer. Lo primero, ¿cierto?, que llevaría el corazón en esos casos es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué mi pueblo ha vivido de esta manera? ¿Por qué nos oprimen? ¿Dónde está Dios? Y la única manera de transformar, ¿cierto? Porque el corazón pudo haber llevado, ¿cierto?, al pueblo de Israel a cometer una maldad. O a guiarse, ¿cierto?, y negar a Dios. Y entonces entra Moshe. Moshe, la persona que decidió, pese a su maldad, reconocerla, creer en Dios y saber que Él existe y que hay un yugo mayor que todas las cosas. Y Él inició, por así decirlo, a Israel en la fe. Crean, aun cuando desfallezcan, aun cuando todo se vea en la adversidad, crean en Él. Él tiene una palabra para cada uno de nosotros. Aunque los demás sean más fuertes y numerosos, aunque el corazón desfallezca, no sean como ellos que siguen a sus corazones y en un momento de aflicción se dejan llevar y perecen, sino que al contrario, sean como los que saben que más allá del corazón, ¿cierto?, hay alguien que gobierna. Siempre hay alguien más fuerte que uno. A veces uno dice, mi problema nadie lo puede solucionar. Siempre hay alguien que tiene una solución. No sé si se ha dado cuenta. A veces alguien dice, jamás nadie va a poder resolver este tema. Siempre llega alguien, puede resolverlo. En el fondo, para poder superar el engaño del corazón, es saber que existe el yugo de Dios. Y el yugo es que alguien domina sobre nuestra vida y sobre cada problema. Siempre hay alguien que puede venir y resolver el problema. Y de eso se trata el libro de Shemot. Viene el Eterno y resuelve el problema de Israel. Pero lo hace colocándose, ¿cierto?, ante Egipto como el Dios que domina sobre todas las cosas. No solamente para Israel, sino que para las naciones, para Egipto. Faraón quería que prácticamente el plan que tenía, ¿cierto?, que era que los hijos de Israel que quedaran como esclavos en Egipto, él quería que esto fuese aceptable también, no solamente para los israelitas, sino también para los egipcios. Y de esa manera dice que se olvidó de todos los años que gobernó Yosef sobre Egipto, que mientras estuvieron ahí, ¿cierto?, tuvieron comida, bebida, tuvieron un techo y no murieron de hambre. Pero dice, Faraón lo transformó diciendo, él gobernó sobre nosotros, protegió a su pueblo mientras se multiplicaban y se hacían más fuertes contra nosotros. Y lo que hizo Faraón fue poner el corazón del pueblo de Egipto contra el corazón del pueblo de Israel. De tal manera, ¿cierto?, que cada uno dijera y tuviera temor del otro en su corazón. Él me quiere oprimir, Egipto, ellos me quieren robar lo que es mío. Este sentido es también algo de lo que el Eterno quiso desarraigar al pueblo de Israel, ¿cierto?, a lo largo de este libro. Y es también algo que para nosotros es un poco actual porque hablemos un poco, la migración a veces viene a traer eso. Me vienen a quitar lo mío. Vienen, ¿cierto?, a arrebatar las cosas que yo tengo. O que me pertenecen, o mi lugar, o trabajo, o aquí, o allá. Y el pueblo de Egipto empezó a desfallecer. Por eso, porque pensaban que los israelitas se iban a multiplicar y le iban a robar lo que tenían. Le iban a arrebatar eso. Y los israelitas desfallecían contra ellos porque veían que cada vez los oprimían, porque no querían que ellos tuvieran lo suyo, o su trabajo, su esfuerzo. El Eterno le tuvo que dar a cada cual su propia lección de lo que había en su corazón, demostrando, ¿cierto?, que que el faraón era malvado en su corazón y quiso poner, ¿cierto?, a la gente negando la existencia de un Dios. Quiso opacar al pueblo de Israel lo más que pudiera para que negaran que Dios los podía ayudar.
y quiso, ¿cierto?, colocar una carga en los corazones de los egipcios para que desfallecieran también y no pudiesen creer que tenían de alguna forma el control de la situación. Eso hace el malvado, gobierna y legisla sobre los demás. Y la gran lección de Shemot es precisamente: el único que gobierna sobre todas las cosas es el Eterno, Akadosh Baruj Hu, el Santo, bendito sea. No gobierna ni Moshe, ¿cierto?, que pudo haber sido el nombre con la fama más grande, ¿cierto? Como les decía, Moshe casi se escribe como Shemot al revés. Le faltó algo. Algo le faltó a Moshe para ser la persona que logró doblegar a Egipto y logró, ¿cierto?, hacer que Israel se alzara. Pero ese no es el objetivo de Shemot. Realzar a Moshe como el gran poderoso, como si fuera el mismo faraón o el mismo Dios, sino demostrar que aun cuando Moshe fue grande, fue el Eterno el que doblegó a Egipto, fue el Eterno el que sacó a Israel de Egipto, ¿cierto?, y el que lo llevó a la tierra prometida, y fue el Eterno el único yugo, ¿cierto?, que existe sobre todos nosotros y que debemos reconocer por sobre todas las cosas. De eso se trata este libro de Shemot, un libro de muchos nombres, personas fuertes, personas que batallan unas con otras, pero sabemos quién es el más grande de todos. Así que eso, a no desfallecer el corazón. Los mandamientos no, son una manera de acercarnos a su voluntad y de alejarnos del negar a Dios. Si hay algo que es lindo, ¿cierto?, de la Torá, de los mandamientos y del cumplir, por ejemplo, el Bar Mitzvah, es saber que mientras más cumplimos la Torá, más nos acercamos a Él, nos apegamos a Él y más alejamos de nuestro corazón la ignorancia y la incredulidad, la falta de emuná y de fe. Mientras más nos acercamos al mandamiento, menos negamos a Dios y más dependemos de Él. De eso se trata la Torá, de eso se trata, ¿cierto?, el sacar del corazón la negación de Dios que hizo el Eterno con el pueblo de Israel y luego colocar su voluntad en su corazón, para que ya no fuera la lucha el no negar a Dios, sino el creer con Él con toda fe, con toda confianza, que el Dios grande, que gobierna sobre todas las cosas, está con nosotros y no solo gobierna el mundo, sino que está en nuestro corazón. Está ahí, dentro de nosotros. El problema es cuando no creemos que Él está en nuestro corazón, que Él no está en nuestra vida, porque ahí fácilmente lo negamos. Pero si sabemos que Él está en nuestro corazón, Él puede, ¿cierto?, darnos la fe, la fuerza, la fortaleza para guiar nuestra vida y seguir adelante en cada situación. Yeshua dijo que aquel que cree en Él y el Padre morarían en el corazón. Quitarían la incredulidad de nosotros y nos daría la verdadera fe, emuná en Dios. Ese es el objetivo, creer en Él, tener emuná de todo corazón y alejarnos de aquellos que niegan, ¿cierto?, que Él existe. Así que apeguémonos al mandamiento, a la Torá, lo que Él nos dejó. No sé si está Ezequiel por ahí, ¿se estará preparando? Sí, está preparado. Está preparando. Pero hay que acercarse a la mitzvah del mandamiento, porque eso nos limpia, nos purifica de corazón y sabemos que Él está ahí con nosotros. Le dan la bendiga a todos. Shabbat Shalom.